En esta oportunidad voy a hablar de la selección uruguaya del 2010, continuando con esta sección de selecciones que fueron sorpresa en el Mundial. Realmente sorprende que Uruguay haya sido una sorpresa, pero es que Uruguay sufrió para clasificar ese Mundial, clasificó por un punto, fue a repechaje, le ganó a Costa Rica en el repechaje y clasificó a la Copa del Mundo. Y no había hecho una eliminatoria muy buena, le costó mucho clasificar y nadie ponía a Uruguay entre los candidatos para llevarse la Copa del Mundo. Uruguay en ese mundial estaba en el grupo A, con el anfitrión Sudáfrica, con México y con el, en ese momento, subcampeón del mundo, Francia. Uruguay empezó el primer partido contra Francia empatando 0-0. Un partido que se lo complicó, fue un partido parejo, hubo situaciones para ambos equipos. Gran partido de Forlán, que por cierto es para hablar aparte de él, porque el mundial que hizo en 2010 fue extraordinario. Y Uruguay empató un partido complicado. No es malo empatar contra Francia, si bien es cierto que esa Francia fue la misma que quedó eliminado en fase de grupos y que clasificó de aquella manera al Mundial, que no voy a entrar en eso. Le hizo partido a Uruguay y además Uruguay estuvo el último tramo del partido con uno menos, pero supo aguantar y empató el primer partido y sin recibir goles. Sí jugaba ya para el segundo partido contra el anfitrión Sudáfrica, goleada y paliza 3-0. El primer gol lo hizo Forlán, un golazo extraordinario. Y en ese partido Uruguay pasaba con facilidad a la defensa de Sudáfrica. Realmente había una gran superioridad entre un equipo y el otro. Para el segundo tiempo generó muchas jugadas, muchos desbordes por las bandas. Muy buen partido de Suárez en ese segundo tiempo. Le hacen un par de penales, uno no lo cobran, el otro sí. Una falta del arquero de Sudáfrica, el cual provoca que el equipo local se quede con uno menos. Forlán patea el penal, mete el 2-0. Uruguay con un jugador más ya juega el partido a su antojo. Y el tercero lo hace Álvaro Pereira al minuto 95. Cerrando lo que fue una goleada de Uruguay en un partido en donde se sintió bastante cómodo. Ya para el tercer partido Uruguay jugó contra México. Realmente Uruguay no tenía necesidad de ganarse o sí como México, porque Uruguay empatando pasaba como primero del grupo por diferencia de gol. Pero Uruguay ganó el partido, gol de Suárez, donde Uruguay recupera la pelota, Forlán se la da a Cavani, Cavani se abre, tira al centro y Luis Suárez cabecea para meter ese 1-0 de Uruguay, que aseguraba al completo el primer puesto de Uruguay, siendo un equipo que en la fase de grupos de los 3 partidos no recibió ningún gol, metió 4 goles y además tuvo una estructura muy sólida para este mundial, con ese mediocampo dirigido por Arévalo Ríos, Diego Pérez y Pereira, siendo un equipo muy sólido desde lo defensivo. A partir de este mundial se ve la mejor versión del Uruguay de Tavares y además con un Suárez extraordinario, mucho más joven, Cavani también por supuesto. Y a partir de esa estructura Uruguay hace una muy buena fase de grupos y avanza a los octavos del Mundial, en donde le toca jugar contra Corea del Sur. Uruguay ganó 2-1 este partido, pero sufrió para ganarle a una Corea del Sur que había clasificado como segunda en su grupo con la Argentina de Maradona. Empieza ganando Uruguay 1-0, gol de Suárez, en un centro al área en donde estaba toda la defensa de Corea del Sur en línea. Ninguno va a buscar la pelota, el arquero de Corea sale mal a intentar agarrarla y la pelota le queda a Suárez, que estaba absolutamente solo, ya al arco libre por un error de la salida en el arquero. Y por supuesto Suárez aprovechó esa jugada para meter un 1-0 que viene de un error gravísimo de Corea en cuanto a el posicionamiento defensivo y un error del arquero que no se puede permitir en este tipo de partidos. Siempre lo comento que para estos partidos los arqueros son fundamentales. Pero Corea lo empató en el segundo tiempo. Chung Yong lo empató con un gol de pelota parada en una jugada donde Uruguay no defendió del todo bien. Corea le ganó por arriba y Muslera tampoco salió del todo bien. Otro error del arquero que tampoco es responsabilidad de él, porque al mismo tiempo es una responsabilidad colectiva, pero que demuestra una vez más la importancia que tiene este tipo de jugadores. Pero Uruguay metió el segundo gol poco después, gol de Luis Suárez al minuto 80, un golazo extraordinario, enganchando, dándole con la diestra para meter un golazo espectacular. Y era el 2-1 de Uruguay, que se metía a cuarto de final e iba a jugar contra Ghana, un equipo que la verdad que fue muy interesante en este mundial. Es para hacer un video de Ghana porque realmente es una muy buena selección y fue uno de los mejores partidos de ese mundial sin dudas, por ocasiones, por fútbol, por pasión dentro de los mismos futbolistas, por entusiasmo. Fue un partido muy de ida y vuelta. El primer tramo del partido fue de Uruguay, estuvo mejor el equipo de Tavares, intentando buscar el gol rápido, luego perdió un poco el control del partido. Ghana en el último tramo del primer tiempo estuvo mejor que Uruguay, acercándose y generando situaciones de gol.
a través de jugadores como Xian, Muntari o Aten, que eran de lo mejor de Ghana en ataque. Y el gol de Ghana llegó justo al final del primer tiempo. Un gol que, por supuesto, justo en ese minuto, cuando se está por terminar el primer tiempo, siempre supone un golpe duro para el equipo que lo recibe. Y Ghana se ponía 1-0 en un partido que había sido muy igualado. Pero en el segundo tiempo lo empató Forlán, un golazo de tiro libre, que parecía que iba a ser un centro, pero Forlán le dio al arco, la pelota siguió de largo y terminó siendo un golazo de Forlán. Y a partir de ahí, el segundo tiempo fue de ida y vuelta. Situaciones de Uruguay, situaciones de Ghana. Uruguay atacaba mucho con Fusile y con Pereira por las bandas. Entró Lodeiro en el segundo tiempo, que jugó un buen partido. Entró Scotti también por parte de Uruguay. Entró Abreu, que finalmente fue decisivo en este partido. Y en el tiempo extra también seguía siendo un ida y vuelta, pero en los últimos minutos del tiempo extra, justo antes de ir a los penales, Uruguay estaba muy desgastado físicamente. Intentaba aguantar el partido, pero le costaba mucho. Ghana lo estaba sometiendo y le estaba generando peligro a Uruguay. Lo estaba sometiendo en el partido. Y justo en la última jugada hay un par de cabezazos que saca Suárez y en el rebote el propio Suárez la toca con la mano. Hay penal y por supuesto expulsión para Suárez, que no le quedó otra. Porque si Suárez no la tocaba con la mano era gol de Ghana y Uruguay se quedaba afuera. Por supuesto Suárez fue expulsado. Patea el penal Ghana. Xian tiene una oportunidad histórica en sus pies para meter a Ghana por primera vez en semifinales de un mundial, pero lo desperdició, pegó en el travesaño, Uruguay se salvó y fueron a los penales, en donde Muslera atajó 2 penales, el único que erró por parte de Uruguay fue Maximiliano Pereira, y el penal definitivo lo patea Abreu en ese famoso penal donde la pica. Uruguay mete ese 4-2 en los penales y se clasifica para las semifinales del mundial, en donde juega contra Holanda, que venía de ganarle a Brasil. Y es un partido para hablar mucho, es un partido para hablar mucho en todos los sentidos. Seguramente estarán esperando, ¿no?, qué voy a decir de este partido. Y fue un partido en donde al principio comenzó mejor Holanda. Uruguay le costó entrar en el partido, Holanda estaba mejor con la pelota, estaba más cómodo, pero claro, acá entramos en el tema del árbitro, que se habló muchísimo en este partido. Y el problema del árbitro es que no permitía jugar a Uruguay, porque cada vez que Uruguay agarraba la pelota, Holanda cortaba con falta. Y el árbitro dejaba seguir, sobre todo Van Bommel, que metió un par de patadas con y sin pelota que no fueron ni siquiera castigadas como falta. Y claro, eso también hay que destacarlo, porque Uruguay quedaba condicionada porque el árbitro, al dejar seguir, no cortaba las jugadas. Holanda hacía lo que quería con la pelota, no solo porque era mejor, sino por el tema este de no penalizar las faltas. Y el primer gol vino a través de Giovanni Van Bronckhorst. Un golazo extraordinario, para mí fue el mejor gol de ese mundial. Por la distancia, por cómo le pega, por el efecto que hace la pelota. Fue un golazo extraordinario, fantástico del capitán de aquella selección de Holanda. Pero claro, en esa misma jugada había una falta de Van Bommel que no se cobró, el árbitro dejó seguir y el gol viene producto de una jugada en donde se tuvo que cobrar esa falta. Pero el árbitro no la cobró y también hay que entender de que en ese mismo primer tiempo Cavani estaba habilitado, claramente. El árbitro cobra offside inexplicable porque no era fuera de juego. Y ahí hubo otro error. Y a mí no me gusta hablar de arbitraje. No me gusta reducir un partido al arbitraje como le gusta hacer a muchos. Pero claro, cuando hay varios errores arbitrales, no uno, sino muchos errores arbitrales en contra de un mismo equipo, es necesario hablar del arbitraje en este partido porque Uruguay quedó condicionado completamente. Pero Forlán lo empató 1-1 en un buen gol de Forlán, muy buen remate de lejos, que tiene una ligera responsabilidad el arquero Stekelenburg, pero claro, por la potencia del remate y porque también esa pelota en específico, la Yagulani, la pelota del Mundial 2010, no sé qué le pasaba, pero siempre que los jugadores pateaban hacía un efecto que complicaba a muchos arqueros y tampoco es del todo justo caerle a Stekelenburg. Y ya para el segundo tiempo el mayor tramo del partido fue parejo, pero en el tramo donde vinieron el segundo y el tercero de Holanda, sí que Holanda fue un poco mejor. Pero claro, el segundo gol lo hace Sneijder, pero en el trayecto hay un jugador que toca la pelota, un jugador de Holanda, que estaba adelantado, en línea no la vio y hay gol de Holanda. Pero claro, yo puedo entender de que en línea no pueda ver al jugador que está fuera de juego, porque es difícil desde su perspectiva, pero claro, cuando en un mismo partido, como lo comenté hace unos minutos, cuando en un mismo partido hay varios errores que perjudican al mismo equipo, es inevitable hablar del arbitraje. Y metía el 2-1, el gol se lo dan a Sneijder y pocos minutos después Robben hace el tercero. Gol de cabeza, un buen gol de Robben y claro, con un 3-1 Uruguay ya estaba regalado defensivamente. Holanda tuvo alguna que otra oportunidad para liquidarlo de contra, no aprovechó y Uruguay metió el descuento al minuto 92, gol de Maxi Pereira en una buena jugada de pelota parada, bien preparada para
meter ese descuento y en la última jugada Uruguay intentó meter pelotazo para empatar el partido. Ahí ya hay que atacar lo más rápido posible porque se le terminaba el tiempo. El partido termina 3-2, Uruguay se queda eliminada del Mundial. Siendo Holanda para mí en el partido ligeramente mejor que Uruguay, pero insisto, un equipo que está condicionado porque cada vez que agarraba la pelota le cometían falta, el árbitro no cortaba, dejaba seguir. Es imposible no hablar del arbitraje porque además varias de las patadas que metió Holanda eran de roja y el árbitro ni siquiera sacó amarillas en algunas. Y ya para el tercer puesto Uruguay jugó contra Alemania. Esto lo voy a comentar ahora y lo voy a comentar muchas veces en mi canal, de que para mí el tercer puesto no tiene ningún tipo de sentido en estas competiciones. Es un partido que no debería existir, pero lo voy a comentar porque forma parte de este mundial, en donde Uruguay juega contra Alemania. El equipo de Lou con algunas rotaciones. Uruguay con el equipo de siempre fueron a jugar ese partido del tercer puesto. Ganó Alemania 3-2. El primero gol de Müller tras un rebote de Muslera que no debería darlo, pero claro, insisto con el tema de la pelota, que esa pelota del Mundial 2010 tenía un efecto que afectaba a la trayectoria de la pelota y que afectaba por supuesto a los arqueros. Y producto de eso vino el primer gol de Alemania, gol de Thomas Müller, que hizo un Mundial extraordinario en aquel 2010, pero Uruguay lo empataba rápidamente, gol de Cavani. Forlán metía el 2-1 al minuto 51, un golazo de volea, pero Alemania lo dio vuelta. Jansen empató el partido tras un centro de Boateng y Khedira metió el 3-2 que le daba el triunfo a Alemania. Y en la última jugada, Forlán patea un tiro libre, pega en el palo y Uruguay pierde el partido y termina cuarto en este mundial. Y realmente fue un muy buen mundial de Uruguay. A mí no me pareció tan fuerte a nivel de juego, sí que me pareció mejor la Uruguay que fue campeona de la Copa América. Pero sí que fue mucho mejor de lo que se esperaba de esta selección, porque insisto, sufrió mucho para clasificar a este mundial. Se hablaba de otras selecciones y Uruguay llegó a semifinales, hizo lo que pudo frente a Holanda, ya vimos de qué manera perdió. Y destacar a jugadores, por ejemplo, como Forlán, que si ese tiro libre entraba, se convertía en el único goleador del mundial, pero terminó empatado con Müller, Villa y Sneijder. Y la bota de oro del mundial se la llevó Müller porque jugó una menor cantidad de minutos que los otros tres. Pero fue elegido el mejor jugador del mundial el propio Forlán y realmente lo tiene merecido. Hubo varios destacados. Estuvo Xavi, estuvo Sneijder también con un muy buen mundial, Casillas, incluso David Villa también, muy buen mundial, Schweinsteiger. Pero es que el mundial de Forlán fue extraordinario. Sin duda fue una muy buena actuación del uruguayo. Por supuesto destacar a jugadores como Forlán, Muslera contra Ghana siendo importante en los penales. También destacar el trabajo de Tavares, cómo logró conseguir un equipo sólido para llegar a una instancia importante como lo son las semifinales, con ese doble 5, con Arévalo, Ríos y Pérez, y con una línea de 4 bien marcada que estuvo muy sólida con Lugano y Godín. Si se fijan, Uruguay en la fase de grupos no recibió goles y habla un poco también del sistema defensivo. Así que este es mi análisis de la selección uruguaya del año 2010. Si querés opinar, si querés comentar de esta selección, ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.